Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, pues siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. No hallaba, hermanos, el nombre que poner a este tema, hermanos. Pensé ponerle la vida hogareña de una familia cristiana, después nada más puse el hogar de una familia cristiana, y finalmente, hermanos, opté por hablar sobre la cabeza de un hogar cristiano, hermanos. Y este es el tema del cual vamos a hablar esta mañana. Y bueno, pues hermanos, como cristianos nosotros debemos de tener siempre presentes que nuestro hogar, donde vive nuestra familia, donde viven nuestros hijos, debe ser un refugio, hermanos, ante la maldad del mundo, ante las tentaciones del mundo, hermanos, ante los pecados del mundo. Debe ser un lugar, hermanos, nuestro hogar, donde reine el amor de Dios, lleno de paz, lleno de gozo. Y lamentablemente, hermanos, pues muchas veces no se da esa situación, incluso en los hogares cristianos, ¿verdad? A veces, pues hay discusiones entre los padres, es normal entre los matrimonios posiblemente, hermanos, pero hay discusiones a veces fuertes. A veces la familia no se sienta a comer junta. Muchas veces pues está alguna parte de la familia trabajando o algo, pero cuando están todos en la casa, coinciden todos en la casa, a veces ni aún así, es para juntarse todos a comer juntos, hermanos. A veces faltan miembros de la familia en el culto de adoración de Dios los domingos. Y a veces pues no nos damos como familia un tiempo ahí en nuestro hogar para dedicárselo a Dios, a una lectura, a una oración en compañía de nuestra familia, hermanos. Y esta mañana pues vamos a ver este tema de la cabeza de un hogar cristiano. ¿Quién es? ¿Qué debe de hacer la cabeza de un hogar cristiano? Y obviamente respaldado por su ayuda idónea, ¿verdad? Vamos a Mateo 7, 24 y 25, hermanos, por ahí lo tenemos en la pantalla. Nos dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y es así, hermanos, como nosotros, las familias cristianas, debemos de fundar o de cimentar nuestros hogares, hermanos, sobre la roca firme, sobre la roca firme sobre la tierra, sobre esa roca que es Jesucristo, hermanos. Esa es la manera en que nosotros, los somos padres de familia, debemos de fundamentar, debemos de cimentar nuestro hogar sobre esa roca firme, hermanos. ¿Cuántos hogares están obedeciendo ahorita este mandamiento o esto que leímos ahorita, hermanos, sobre poner un cimiento sólido en nuestros hijos, para que estos puedan llegar a hacerle frente a esas situaciones que a veces el mundo trae a nuestro entorno, a nuestro alrededor? Porque, pues quiera uno o no, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en nuestra propia casa, al salir con los vecinos, estamos rodeados a veces de situaciones mundanas y debemos de preparar a nuestros hijos para hacer frente a estas situaciones. Vamos a ver, hermanos, ahora algunos fundamentos para que un hogar esté cimentado sobre una roca sólida. Primeramente, el ambiente de un padre firme y piadoso, hermanos. Cuando un hombre ama a Dios, hermanos, con todo su corazón y anda con Él en todo su camino, también hay un ambiente santo en su hogar, hermanos. Es decir, alrededor de su familia se respira amor, se respira
piedad, se respira bondad. ¿Por qué, hermanos? Porque la influencia de un padre que es así a los hijos posiblemente no se pueda ir midiendo en el transcurso de los años, hermanos. Tal vez sí, tal vez no. Pero, hermanos, la eternidad revelará la totalidad de las enseñanzas diarias que ese padre le dio a sus hijos, hermanos, y que ese padre le dio a su familia. La cabeza de familia, hermanos, respaldado por su ayuda idónea, andan siempre con Dios a todos lados, en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, cuando va a la tienda, en fin, hermanos, cuando conviven con otras familias, incluso no nada más los domingos, los entre semana, siempre andan con Dios, hermanos. Y a la vez tienen la capacidad de guiar a sus hijos por ese camino. Guían a su familia por ese camino, hermanos. No los descuidan. Y a razón de su piedad y firmeza o disciplina, su carácter toca cada rincón de su hogar. Toca cada porción que haya en su hogar. Y toca a cada uno de los miembros que conforman esa familia, hermanos. Debemos de criar y educar a nuestros hijos, hermanos, en un hogar donde se les enseñe la permanencia en sus convicciones cristianas. Así como la permanencia de una roca que permanece firme en la tierra, hermanos. De esa manera debe de ser nuestra educación para con nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando las tentaciones y tribulaciones, hermanos, acechen su vida, ellos la van a afrontar con firmeza, hermanos. Vayamos a 1 de Pedro 5:8, hermanos, que nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es de eso, hermanos, de lo que debemos alertar, de lo que debemos preparar a nuestros hijos, para que sepan cómo hacer frente a esa acechanza del diablo, hermanos. Que las enseñanzas de un hogar estable, hermanos, sean para nuestros hijos como muros fuertes, como muros de poder para las acechanzas del diablo, hermanos. Que tengan un vivo entendimiento de la palabra de Dios recibido en el hogar de un padre piadoso, pero estricto y firme a la vez, hermanos. Un padre respaldado por su ayuda idónea les ayudará a nuestros hijos a descansar confiadamente en el Padre Celestial, hermanos. A pesar de que estén ellos en su entorno, en su escuela, en su trabajo, según sea el caso, en la acechanza del mundo, de Satanás, que se manifieste la tentación, el odio, la envidia en su entorno, hermanos, y que todo aquello con que Satanás pretende hacerles tropezar, que ellos estén preparados con la sabiduría, hermanos, con la sabiduría que un padre, que una cabeza de familia debe enseñarle a los hijos, para hacer frente, para aguantar el dolor, para aguantar los sufrimientos y para prepararlos para los tiempos difíciles del mundo, hermanos. Debe de ser un padre piadoso y firme. Esa es una de las cosas fundamentales para que un hogar esté bien cimentado, hermanos. Vamos a ver la siguiente, hermanos, que sería otro cimiento para un hogar cristiano, es evitar la amistad con el mal, es decir, la no amistad con el mal, hermanos. Y tenemos varios versículos de la Biblia ahí, donde nos habla de esta situación, hermanos. Vamos a ver primero Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 nos dice lo siguiente: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También nos vamos a Proverbios 12:26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Es de estas cosas, hermanos, de las que debemos evitar que nuestros hijos caigan. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Primera de Corintios 5:11 también nos habla al respecto, nos dice: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano
es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Y por último, Salmos 1:1, hermanos, dice lo siguiente: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quiénes de nosotros, hermanos, como padres de jóvenes, de niños o incluso ya de adultos, hermanos, quiénes de nosotros no sabemos lo que es estar rodeados por gente del mundo, hermanos, como les comentaba en nuestro trabajo? A diario convivimos con el mundo, en nuestro trabajo, en la escuela, como les comenté, hermanos. ¿Cuánta gente no conocemos en esos lugares que son mal hablados, que son idólatras, que son corruptos, son maleducados, etcétera, hermanos? Como cabeza de un hogar cristiano, hermanos, debemos cuidarnos de no caer en sus costumbres, de no caer en sus comportamientos, en sus tradiciones, hermanos, y transmitirlo a nuestros hijos. Como cabeza de familia somos el ejemplo a seguir para ellos, hermanos. Otro fundamento, hermanos, para que un hogar esté bien cimentado, vamos a verlo enseguida, es una autoridad calmada y quieta, hermanos. Una autoridad calmada y quieta, hermanos. Y vamos a leer Proverbios 1:8, a ver qué es lo que nos dice, hermanos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 19:18 dice lo siguiente: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y finalmente Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. Que nuestra voluntad, hermanos, como cabeza de familia, procuremos que esté siempre cimentada en la palabra de Dios, hermanos. Hay dos niveles de autoridad en el hogar para llevar a cabo esto de que debemos de tener una autoridad calmada y quieta. Existen dos niveles de autoridad en el hogar. Hay una autoridad que es de posición, como padre de familia, como tal. Y hay otra que es la espiritual, hermanos. Si nosotros llegamos a obrar con estas dos autoridades juntas, esto va a ser una combinación muy efectiva en nuestro hogar, hermano. Muchas veces hay padres, hermanos, que tienen la autoridad de posición, pero les falta la autoridad espiritual. Y a veces por eso la autoridad tiende a no funcionar bien en algunos hogares. Cuando el padre anda con Dios y ejecuta la autoridad dada por Él, se realizan cosas bonitas en el hogar, hermanos, cosas bonitas en la familia. Cuando nosotros los padres de familia tenemos las dos clases de autoridad, en nuestra propia vida no vamos a tener que forzar, no vamos a tener que hacer que entren a la sujeción, ni demandar la obediencia, hermanos, porque si así somos, vamos a ser el ejemplo para nuestros hijos, y eso lo van a ver diariamente en nuestros hogares, hermanos. La cabeza de familia y su ayuda idónea deben preocuparse para edificar las relaciones familiares, con un corazón lleno de amor, con sabiduría y con el Espíritu Santo, hermanos. A veces sí es necesario, hermanos, castigar con la vara para tener un orden en tu hogar, como medio para criar a tus hijos, pero siempre ten presente esto, hermano, y recuerda que hay que hacerlo en disciplina y en amonestación del Señor. Una relación amorosa y tierna, respaldada, a veces por un castigo, a través de la vara, es necesaria, hermanos. Lo dice la Escritura, y al hablar de vara no nos referimos a golpes, hermanos, o a palabras fuertes, simplemente a firmeza, a disciplina, a hacer que las cosas se hagan como deben de hacerse, pero dentro de un marco de disciplina, firmeza y amor. Otro fundamento, hermanos, vamos a verlo, es el siguiente. Vamos a cambiarle, hermano, el amor de un verdadero padre, hermanos. Y el amor de un verdadero padre
se manifiesta no solo en la edad temprana de nuestros hijos, hermanos. Cuando son bebés y nos morimos por abrazarlos, por besarlos. Ese mismo amor, con esa misma intensidad, debes de sentirla en el transcurso de la vida de tu hijo, conforme lo vas viendo crecer, hermano. Siempre demuéstrale ese grande amor que como padre le tienes, hermano. Estamos de acuerdo que el hombre que ama a Dios, igualmente amará a su familia, hermano. La cabeza de familia debe de ser un hombre manso, pero firme, que capture los corazones de todos aquellos que viven en su hogar. Que su amor por ellos, hermanos, sea confirmado y bendecido diariamente, no solo en una etapa de su vida, hermanos, diariamente, desde que es un bebé hasta que es un adulto, hermanos. Que siempre esté nuestro hogar inundado de palabras amables, de un corazón tierno, de un carácter firme que fluya, a nuestros hijos. Que la seguridad de un hogar cristiano, encabezado por un padre de sólidas convicciones, abra el camino para que tus hijos, llegado el momento, enfrenten las adversidades que le acechan conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial, hermano. Cuando una familia tiene tanto un padre piadoso y una madre virtuosa, hermanos, el hogar llega a ser una roca firme y sólida, sobre la cual una vida larga y estable se edifica, porque ambos proveen el cimiento necesario para una vida de servicio y pruebas en el reino de Dios, hermanos. Y a veces, hermanos, sí, por situaciones del destino habrá hogares en los que por X circunstancia pueda faltar la cabeza del hogar o pueda faltar la ayuda idónea, cualquiera de las dos situaciones, hermanos. No olvides, hermano o hermana, que nunca vas a estar solo, porque Dios va a estar contigo, porque Dios te va a rodear con tus hermanos de la iglesia, para que siempre tengas esa firmeza y tengas ese amor para educar a tus hijos de la manera correcta, hermano. Esos son, hermanos, los fundamentos para que un hogar esté cimentado sobre una roca sólida. Pero también, hermanos, hay que ver la contracara. Una cabeza de familia debe ser un cristiano verdadero. Pero a veces hay a quienes nos cuesta ser un cristiano verdadero, hermanos. Vamos a ver la siguiente filmina, hermanos. ¿Quiénes no son un buen cimiento para sus hogares, hermanos? ¿Quiénes no son un buen cimiento para el hogar? Y aquí tenemos solo algunos tipos de cristianos que no serían un fuerte cimiento para su hogar, hermanos. Tenemos primero el cristiano de arena, hermanos. Es aquel que no está cimentado sobre una sólida roca. Es débil, hermanos. Podrá ser, hermano, que tenga muchas cualidades hermosas y útiles, pero no tener una vida alejada del pecado. ¿De qué le sirve, hermanos? ¿O de qué vale tener tantas cualidades bonitas? Cantar bonito, saber expresarse, hacer obras buenas, tener habilidades que le sean reconocidas, hermanos, y vivir haciendo pecados ocultos. ¿De qué vale, hermanos, tener tantos talentos hermosos, tantas cosas en las cuales Dios se glorifica? Predicar muy bonito, enseñar la palabra de Dios y no vivir de lo que predicas. ¿De qué vale eso, hermanos? Y estas personas, hermanos, los podemos comparar con aquellos castillos de arena, que sí, por afuera son bien bonitos, ¿verdad? Hasta sus ventanitas, sus pórticos, sus entradas, sus jardines les hacen, sus torres con picos, muy bonitos los castillos de arena, hermanos. Pero al primer ventarrón, a la primera lluvia, se desmoronan.
Y así son, hermanos, los cristianos de arena. A la primera prueba, a la primera dificultad, se derrumban. Es por ello, hermanos, que un cristiano así no podría ser una buena cabeza de familia. Debemos de tener ese cuidado, hermanos, de no ser así. Tienen una gran apariencia, se pudiera decir que son cristianos de apariencia, hermanos, pero nada más. Cuidémonos de no ser así, hermanos, de que no seamos un cristiano de arena, sino que seamos cristianos que estemos fundamentados en la roca. El cristiano que se fundamenta en la roca, que es Jesucristo, está fundamentado en la verdad y no en la mentira, hermanos. Cuidémonos de no ser cristianos de arena. Otros cristianos, hermanos, que no pueden ser considerados como una cabeza de familia, o que no son una buena cabeza de familia, son aquellos cristianos cómodos. De estos podemos decir, hermanos, que no le temen a Dios, no tienen temor de Dios, retan a Dios, creen que pueden poner sus condiciones en la manera de adorar a nuestro Señor. No están cimentados sobre una roca sólida, hermanos. Estos son, hermanos, personas que siguen al Señor, asisten a los servicios, participan en las actividades de la iglesia, asisten a las diversas reuniones, hermanos. Pero ¿qué pasa con los cristianos cómodos, hermanos? Que solamente están dispuestos a servir a Dios únicamente en las cosas que no los saquen de su comodidad. Que no se me atraviese el cumpleaños de un amigo, una fiesta, aunque haya campaña, un sabadito, aunque haya campaña en la iglesia, y que por ahí, por nuestras redes electrónicas nos digan, oye, tengo una fiesta el sábado, y alguien te diga, oye, yo no voy a poder ir, discúlpame, pero sale ese cristiano cómodo, cristiano, y dice, no, nada, el que no vaya, no sé qué tenga que hacer para mover sus cosas, pero tiene que ir. Y él consciente de que tiene campaña, hermanos. ¿Y qué hace ese sábado? Va a la campaña, como siempre llega 10 minutos tarde o 15, y a los 20 minutos se retira, porque tiene una fiesta a las 9, no puede llegar impuntual. Sí, esa es su prioridad. Eso es su comodidad. Los cristianos cómodos, hermanos, no se diferencian mucho de las personas que no son cristianas. Se preocupan más por su bienestar, por sus gustos personales, por su tiempo libre, por sus diversiones, etcétera, hermanos. Piensan que con asistir a la iglesia 1 hora los domingos, escuchar una parte de la predicación, cantar 2 o 3 himnos, leer un verso de la Biblia durante el servicio y decir amén, ya cumplieron con su obligación cristiana, hermano. Quieren aparentar que tienen el compromiso con Dios, cuando la verdad es que sus actos nos demuestran lo contrario. Y no nos demuestran, le demuestran a Dios, que al final de cuentas a Dios no lo engaña nadie, hermanos. Eso es ser como aquellos cristianos, como aquellos fariseos y escribas que se mencionan en Mateo 23, 27. Ay de los escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros, hermosos por fuera a la vista, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sácate esa inmundicia de la mente y arregla primero tu vida. Los cristianos cómodos, hermanos, también son aquellos, no solo que chismean, sino que mienten. Y no solo a la gente del mundo, sino a sus propios hermanos y en la iglesia. Aquellos que cuando un hermano le pregunta, oye hermano, ¿por qué no haces lo posible por llegar temprano? ¿Por qué siempre llegas tarde? Y el hermano contesta, no, ¿sabes qué? Es que batallo mucho con mis hijos. No sé por qué no puedo lograr que se levanten temprano. Pero ¿qué pasa? No sabe que sus hijos suben a las clases de las maestras y a lo mejor las maestras les preguntan lo mismo. Oye, mija, ¿por qué llegaste tan tarde? Ay, pues es que mis papás siempre se quedan dormidos.
Ah, caray, pues, ¿quién miente ahí? Es el mismo hogar. El de la niña de arriba o el niño de arriba y el del hermano que dice que llega tarde porque no puede despertar a sus hijos es el mismo hogar. Es la mentira, hermanos, que está fundamentada en ese hogar. No hay una cabeza sólida, no hay una ayuda idónea. Y así son, hermanos, los cristianos cómodos. No existe en ellos una transformación completa. No han nacido de nuevo, hermanos. La vida del cristiano cómodo no es muy diferente a la vida de un no cristiano, hermanos. No hay compromiso con Dios. No hay temor a Dios, hermanos. Y tengamos siempre presente que un día vamos a estar frente a Él y nos va a juzgar. Si no le tienes temor a Dios, hermano, ten presente ese día. Y los cristianos de domingo, hermanos, son aquellos que solo se acuerdan de Dios el día domingo. Durante este día, hermanos, sí acuden al servicio, alaban a Dios, estudian su palabra. Pero ¿qué pasa el resto de los días de la semana? Pues no hay esa convivencia familiar para hacer un culto en el hogar, para leer a lo mejor algunos pasajes de la Biblia, para orar en familia, ni siquiera orar en los alimentos, hermanos. Están acostumbrados a convivir con la gente del mundo en su trabajo y el domingo posiblemente sí se preocupan por adorar a Dios, pero el resto de la semana se comportan como la gente con la que conviven en el mundo, diciendo malas palabras, tomando cerveza, fumando, en fin. ¿Ustedes creen, hermanos, que si algunos de nosotros seamos así, podríamos ser una buena cabeza de familia? Yo creo que no. Yo creo que no. Debemos enmendar nuestro camino. Vamos a ver la siguiente filmina, hermanos. La cabeza de un hogar cristiano, hermanos, para concluir. La vida de una familia dentro de un hogar cristiano, hermanos. Siempre va a haber tiempos difíciles. La cabeza de una familia cristiana y su ayuda idónea tienen una importantísima tarea en su familia, hermanos. La tarea de enseñar a sus hijos a seguir el camino correcto y el vivir sencillamente y estar contentos con vivir de esa manera, hermanos. Vivir con humildad de corazón, con humildad de mente, hermanos, con amor a nuestros hermanos. Solamente, hermanos, para ser felices nosotros los cristianos necesitamos a Dios para poder alcanzar esa felicidad que anhelamos en nuestro hogar, hermanos. Debemos colocar los cimientos de nuestro hogar sobre la sólida roca que es Jesucristo y hacer de nuestros hijos unos buenos cristianos, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que nos dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debemos de tener siempre presente a Dios nuestro Señor en nuestro hogar, hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos a vivir de esa manera. Debemos de seguir los mandamientos de su palabra. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti.